A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a Frecuencia Médica, una serie podcast realizada por el Grupo Neurón del Programa de Medicina del Campus Medellín. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos. Hoy, en Frecuencia Médica, vamos a hablar sobre las personas que experimentan temblores en las extremidades superiores. Nos acompaña Nancy Patiño Jaramillo, estudiante de 12º semestre de Medicina del Grupo de Investigación Neurón de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. Hola a todos y a todas. Nancy, bienvenida. Generalmente, cuando una persona inicia con estos síntomas, con estos temblores, pensamos inmediatamente en el Parkinson. Pero las preguntas que debemos hacernos son: ¿todo lo que tiembla es Parkinson? ¿Y cómo saber cuándo es enfermedad de Parkinson o parkinsonismo? Hola a todos y todas. Lo primero que debemos aclarar es que el parkinsonismo es diferente a la enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo, por un lado, es un síndrome, que quiere decir que es un grupo de signos y síntomas que se pueden presentar en varias enfermedades. Y en este caso se van a manifestar con unas características cardinales, como son el temblor en reposo, la bradicinesia, que es un enlentecimiento en el movimiento, rigidez, pérdida en los reflejos posturales, una postura flexionada y congelación, que se refiere a los bloqueos motores. El parkinsonismo puede ser de tipo primario o de tipo secundario. El parkinsonismo primario puede ser a su vez de dos tipos, puede ser idiopático o atípico. El idiopático implica que no es clara la causa. Un ejemplo es la enfermedad de Parkinson. Ahora, el atípico implica, entre otras cosas, que su avance tendrá una progresión más rápida y se presenta en pacientes más jóvenes. La demencia en el parkinsonismo atípico suele aparecer en los 3 años posteriores del inicio de los síntomas. Este tiene una mala respuesta a la levodopa, que es el medicamento que principalmente se utiliza en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Ahora, el parkinsonismo secundario es generado por una noxa, que quiere decir que es un factor externo que puede inducir una alteración en el cuerpo. Las noxas más comunes en el parkinsonismo son provocados por medicamentos que pueden ser de tipo antipsicóticos o antieméticos, entre otros, pero también pueden ser ocasionados por toxinas o traumas. Es importante entonces aclarar que la enfermedad de Parkinson es un tipo de parkinsonismo. En este caso, de tipo primario idiopático, y que a diferencia del parkinsonismo primario atípico, es un proceso neurodegenerativo de progresión lenta y de aparición en la edad adulta. Exacto. También es importante reiterar que la diferencia entre el parkinsonismo primario y el secundario es que el secundario es provocado por un desencadenante y al retirarlo, en algunos casos, los síntomas mejorarán. La enfermedad de Parkinson, por otro lado, es una patología de la cual aún no hay claridad sobre su etiología. Sin embargo, se sabe que hay una combinación de factores tanto genéticos como ambientales que pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Muy bien, Nancy, pero entonces, ¿cómo podemos saber si una persona que inicia con temblores tiene enfermedad de Parkinson o un tipo de parkinsonismo? Es importante que quienes nos escuchan sepan que cada vez que presentamos estos síntomas hay que consultar al médico y determinar así las características del temblor. Entonces, cuando hablamos del temblor en la enfermedad de Parkinson, él tiene unas particularidades, y es que este movimiento nos va a permitir sospechar la enfermedad. Me explico. Las características que tiene el temblor en la enfermedad de Parkinson: cuando el paciente está en reposo, se presenta el temblor en las manos, pero cuando el paciente realiza un movimiento, ejemplo, levantar un vaso, este temblor se detiene por un corto periodo de tiempo. Los pacientes con la enfermedad de Parkinson también experimentan una rigidez que en medicina se conoce como
movimiento en rueda dentada, lo que quiere decir que el movimiento es como si se tuviera una resistencia que va cediendo pero luego vuelve a aparecer, como si se tratase de una rueda de un engranaje. Asociado a estos síntomas también hay asinesia, que es una lentitud en el movimiento y se presenta tanto en el movimiento espontáneo como en los movimientos voluntarios. Otras características de la enfermedad de Parkinson es que el paciente inclina tanto el tronco como la cabeza hacia adelante y cuando camina da unos pasos cortos y lentos. Las caídas en estos pacientes se van a presentar cuando ya la enfermedad está en etapas tardías. Otra pregunta que se pueden hacer las personas que nos están escuchando es la siguiente. ¿Los pacientes con la enfermedad de Parkinson solo presentan alteraciones en los movimientos? No. De hecho, existen otros síntomas que pueden preceder en varios años la alteración en el movimiento. Estos síntomas son variados como apatía, depresión, alteraciones en el sueño, estreñimiento, fatiga, alucinaciones, entre otros. ¿Y cuándo se debe sospechar que la causa del temblor no es por enfermedad de Parkinson? La mejor forma de disipar dudas es realizar la anamnesis, que es un interrogatorio minucioso y completo que va a realizar el médico tratante al paciente y al acompañante sobre los antecedentes, la intensidad y el tiempo de aparición de los síntomas. Es muy importante indagar con el acompañante en qué momento inició a notar que el paciente tardaba más tiempo en realizar ciertas acciones como vestirse o cepillarse los dientes, porque muchos pacientes no notan estos cambios, ya que estos suelen ser sutiles al inicio. Otro dato importante es determinar qué tan rápido han progresado los signos y los síntomas. También es importante indagar sobre los cambios recientes en la medicación, porque podríamos hablar de un parkinsonismo secundario a una anoxia. Estos datos son relevantes porque la enfermedad de Parkinson tiene una progresión larvada. Sin embargo, en el parkinsonismo atípico la progresión es más rápida. De igual manera podría ocurrir en el parkinsonismo secundario, que posterior al inicio del medicamento o un trauma se puede presentar de una forma más rápida la aparición de los síntomas. Podríamos entonces concluir, Nancy, que es importante consultar al médico cuando aparecen este tipo de síntomas para poder determinar si se trata de un parkinsonismo primario o secundario y de esta manera administrar el tratamiento adecuado. Además, cuando se realiza un diagnóstico temprano, mejorará la calidad de vida del paciente y mejorará su pronóstico. Muchas gracias, Nancy Patiño, por sus explicaciones sobre la enfermedad del Parkinson y el parkinsonismo. Hasta aquí nuestro podcast No todo lo que tiembla es Parkinson. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias por tu conexión con este episodio de Frecuencia Médica. Sigue conectado con todos los contenidos que Onda Digital U tiene para ti. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta pronto. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.